Hola muchachos, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos en este día para repasar su clase preferida de filosofía de la historia. Eh, Hemos visto este tema de la periodización del tiempo eh, o de la historia y voy a rescatar unos elementos. Lo primero es que ciertamente la periodización es un producto abstracto, es fruto del entendimiento que no necesariamente tiene que ver con la realidad. Es decir, la realidad tal como es no se divide en periodos. Son hechos que se suceden, que continúan uno tras otro, pero que nosotros reflexivamente separamos. Separamos en función de ciertos elementos o de ciertas categorías y que fundamentamos además, pero eso no significa que el tiempo sea periódico. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de la suspensión del pasado. Lo que pasa es que, como les comentaba la clase pasada, algunos autores creen que el hecho histórico, el hecho pasado, no es algo objetivo, algo del cual nosotros podamos ir y referir, sino que más bien solo nos sirve en tanto que nos ayuda a postular elementos al futuro. Es decir, que yo historiador, cuando me acerco a un hecho pasado, solo es para explicar su conexión con el presente y su proyección hacia el futuro. Pero como cada historiador es diferente y tiene ciertas categorías, ciertos presupuestos, pues lo va a ver de manera diferente. De tal manera que no hay un hecho así como tal, fijo, cerrado, completo, sino que cada historiador va a ir descubriendo elementos que le sirven a su presente y que van hacia el futuro. Esto pues nos lleva a pensar que la comprensión histórica es una precomprensión que tiene un hacia dónde. Mientras no haya esta interpretación, no hay pasado. Es decir, la verdad histórica no tiene una constitución ontológica, sino solo es una mera interpretación. Y cada interpretación puede variar. No hay una interpretación válida, única, universal y necesaria. Sin embargo, nosotros diferimos de esto. ¿Por qué? Porque según desde Santo Tomás, el pasado sí es necesario y ya no puede cambiar. El pasado en cuanto realizado. Todo mundo sabe que ¿qué les gusta? Que la muerte de Felipe II ocurrió en 1598. Eso es un hecho que no va a cambiar, que no se necesita interpretación. Lo que pasa es que el historiador interpreta al hacer las conexiones. Es decir, ok, Felipe II murió en 1598 y eso qué implica, ¿vale? Les hablaba de Constantinopla, les recomendé por ahí una serie de Netflix sobre el Imperio Otomano, un imperio en ascenso, que muestra cómo Mehmed II conquista Constantinopla en 1453-54. Entonces, el punto principal es el siguiente, que ese hecho tiene una universalidad en cuanto no pudo haber sido en otro año más que en ese que les dije. No lo pudo haber conquistado otro. Bueno, sí se pudo en el pasado, pero ya hecho, ya está cerrado. Entonces, lo que hace el historiador es buscar las conexiones. Pero el buscar las conexiones no significa que no haya un pasado real, concreto. Y bueno, en ese sentido, la historia es una narración de lo verdadero. Y el valor de la historia es tan importante incluso en las ciencias porque la ciencia, a pesar de que usa otra lógica, nuestro cerebro funciona de diferente manera cuando narramos, porque la ciencia matematiza las cosas, las universaliza necesariamente para siempre y en cualquier lugar, pero la ciencia, la matemática, la física, la biología, la filosofía, cualquier ciencia,
es histórica, porque los alcances y los conocimientos se van dando en contextos. La evolución científica es una evolución histórica. La historia contiene la ciencia, pero son cosas diferentes, porque la historia no llega a verdades universales necesarias, sino solo llega a verdades probables y fundamentadas. Pero hasta ahí. A verdades que pretenden la exactitud, pero no son exactas. Otra cosa que destacar es, déjenme ver, el objeto de la ciencia pareciera que es particular y que es contingente, pero no es así. ¿Por qué? La ciencia, ustedes saben que habla de sucesos bien particulares. O sea, a mí me interesa la muerte de César, pero en cuanto a César, en cuanto al individuo. Ojo, sí, eso es cierto, o sea, eso es importante, pero resulta que la muerte de César tiene implicaciones universales, o mejor dicho, culturales, generales. No nada más es la muerte de cierto individuo en su proceso biológico, o sea, César Augusto, emperador en cuanto persona humana, no, sino en cuanto a todo lo que generó, todo lo objetivo que realmente provocó. Y en ese sentido podemos decir que el objeto de la historia no es el hecho contingente, o sea, no es el hecho material, sino que es el hecho cultural general y no es un hecho individual aislado. Es un hecho con conexiones que cualquier persona con inteligencia puede corroborar y verificar. Entonces, con esto rescatamos pues que no estamos ante un hecho natural, sino que también es cultural y que la historia sí es una ciencia en cuanto tiene ciertas características de universalidad. ¿Vale? O sea, no son leyes absolutas, como ya lo vieron en la periodización, la pretensión de Hegel, o tal vez hasta de los positivistas, donde de esto le sigue esto y de esto le sigue esto y ya, cerremos ciclos. No es así. Pero sí alcanzamos a tener primero una certeza, que es el hecho histórico ya ocurrido, y dos, nos toca a nosotros hacer las conexiones. Con esto pues termino este breve video para que vayan reflexionando ahora sobre el papel del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Porque el tiempo es parte esencial de la estructura de la historia. Muchas gracias, que pasen bonito día y hasta luego.